Estos son los comentarios de la semana, mis respuestas a los comentarios y mis comentarios sobre los comentarios y las respuestas. Pueden ser los comentarios arbitrarios, por decirles de algún modo, y vamos a empezar rapidísimo con Lazar 574, que dice, como sugerencia de entrevistas, ¿por qué no un filósofo y uno de cada religión? Así haces una serie de entrevistas, no debates, sino entrevistas. Sería interesante escuchar dos temas, religión y aborto. Mi respuesta: cuando ellos me inviten a la Facultad de Filosofía, a la iglesia, a la sinagoga, a los templos de cada una de sus religiones, lo hablamos con todo gusto. Pues como que dicen a mí, ¿por qué no invitas a tal? Ah, que me inviten ellos a mí primero. Alger Durel Flores, Alger, no sé cómo se pronuncia, lo siento, donde lleva el acento. Saludos, tendré información sobre el libro Eugenia, esbozo novelesco de costumbres futuras del doctor Eduardo Ursáiz, escrita en 1919, considerada la primera obra de ciencia ficción mexicana. Dije no. Curiosamente no tengo información de eso. Tengo información de la primera obra de ciencia ficción mexicana, porque como decía, durante un tiempo me dediqué a la historia de la ciencia ficción y, entre otras cosas, la primera obra de ciencia ficción mexicana es Sisigias y cuadraturas lunares ajustadas al meridiano de Mérida de Yucatán por un Antígona o habitador de la luna, escrita por Manuel Antonio de Rivas, un fraile, en 1775. Este, si mal no recuerdo, fue un descubrimiento además de Héctor Chavarría, que descubrió esta novela de ciencia ficción de Manuel Antonio de Rivas de 1775. Y ya no se me olvidó comentarlo allí, pero lo tengo aquí. En 1914, Amado Nervo escribió el primer poema de ciencia ficción mexicano, Calpa, razón por el cual durante un tiempo tuvimos en México el premio Calpa, que yo organicé, y que se refiere a un periodo de tiempo larguísimo en el calendario indostano, si mal no recuerdo. Y dice, en todas las eternidades que a nuestro mundo precedieron, ¿cómo negar que ya existieron planetas con humanidades? Y hubo Homeros que describieron las primeras heroicidades, y hubo Shakespeares que ahondar supieron del alma en las profundidades. Serpiente que muerdes tu cola, inflexible círculo, bola negra que gira sin cesar, refrán monótono del mismo canto, marea del abismo, sois cuento de nunca acabar. Amado Nervo, enero 20 de 1914, primer poema de ciencia ficción, anterior por supuesto a la Eugenia de Eduardo Ursáiz, que de todos modos es fantástica y se las recomiendo. Isaacs N71, quizás le llaman época de oro, dice la época de oro del cine mexicano, por películas como Los Olvidados, Ánimas Trujano, María Candelaria, Distinto Amanecer, Pueblerina, Macario y otras tantas que sí compitieron en certámenes de cine, pero compitieron, da igual, ¿no? Pero digo, no es que el problema es Los Olvidados son de Buñuel, de un director español. Ánimas Trujano es de los años 60, mucho después de La Falsa Edad de Oro, termina en los años 50. María Candelaria es un bodrio rural, Macario tampoco es de la Edad de Oro, es de los años 60 y así. Es decir, yo no estoy diciendo que todo el cine mexicano sea malo, estoy diciendo que la Edad de Oro es un embuste, no existe. Me dice María Azucena García Morales, dígame por qué haría daño la comida saludable. Yo no sé si dije eso exactamente, pero yo hablaba de Chayamichán. Y digo, mira, ¿cómo sabes que una comida recomendada por Michan es saludable? Él proponía beberse la propia orina, que no es saludable. Y voy a contar una anécdota horrorosa. A mí me molestaba mucho que en la radio de Televisa Chayamichán tuviera un espacio, tuviera un programa. Decía lo que se le ocurría y cobraba. Pero en Televisa Radio, ahí en Tlalpan, había un comedor para los empleados. Y yo era un empleado más. Y entonces a veces llegábamos temprano y comíamos allí. Y tenías un menú muy decente y unos vasitos de plástico donde te podías servir aguas frescas, la mía de tamarindo,
y comías y bebías muy rico y luego te ibas ya a hacer tu programa de radio. Eso lo hacíamos con frecuencia Mario Méndez Castillo, hasta el día que estalló el escándalo de que Chayami-chan llegaba, tomaba su charolita con su comida, sacaba su vasito, se iba al baño, orinaba en el vaso, se lo llevaba, se lo bebía con su comida en la mesa donde estábamos todos los demás empleados comiendo. Tuvieron que tirar todos los vasos de allí y decirle a Chayami-chan que en lo sucesivo se abstuviera de mearse en los vasos de todos los empleados de Televisa Radio. O sea, really, Willy. Indalecio Campos, 1662. No, señor. Hablas de Fermi como si hubiera sido filósofo. Está bien si no lo apoyas, solo que tiene más crédito del que le otorgas. Yo respondí, Fermi era físico nuclear, tan extraordinario que le dieron el Nobel por eso. Hombre, no lo anoté, pero es que él predijo el neutrino. Pero ello no lo facultaba en modo alguno para hacer las especulaciones sobre la vida en el universo. Eran especulaciones filosóficas sin bases. La gente le hace caso a Fermi porque era premio Nobel, pero su delirio extraterrestre no es distinto del de Kary Mullis, que ganó el Nobel, pero decía que hablaba con los extraterrestres, o la chifladura homeopática de Montagnier, que también fue Nobel. Quédate con lo que aportó Fermi, pues. Y entonces me contesta, muy enojado, Indalecio. A diferencia de quienes mencionas, Fermi se basó en modelos matemáticos y por ahí le atribuyes a él las conclusiones a las que otros chiflados llegaron citándolo. Igual me equivoco. Te equivocas. Falso. No hizo ningún modelo matemático. La historia es esta. En una conversación de sobremesa en Los Álamos, donde estaban haciendo una bomba atómica, si no estás enterado, Fermi se preguntó por qué no estaban aquí los extraterrestres, los aliens. Y en una servilleta hizo una serie de suposiciones sobre la probabilidad que él creía viable de que hubiera planetas similares a la Tierra. La probabilidad de que se diera la vida, la probabilidad de la vida inteligente, que todo eso no tenía ninguna, se la fue imaginando, se la fue inventando. Y la probabilidad de que una vida inteligente tuviera una tecnología lo suficientemente avanzada como para venir a estrellarse en la Tierra. Que hoy sabemos que ninguna tecnología puede avanzar lo suficiente para eso. Y con base en todas esas especulaciones, sin más bases que su imaginación, decidió que los setes tenían que habernos visitado un montón de veces y se preguntó por qué no están por aquí. La idea ha sido criticada muchas veces porque tiene el mismo problema de la ecuación de Drake. Está proponiéndole probabilidades discretas, números fijos, a números totalmente desconocidos, que les encanta a los filósofos, a los transhumanistas, a los sociólogos y demás, pero no es una proposición seria la de Fermi, en serio. Bueno, Jordi García, el tema de Zapatero es un punto negro de la socialdemocracia, y ya respondí que no. Una acusación de un grupo fascista es un punto a favor. Si llegan a condenarlo en firme es un punto negativo para Zapatero, no para mí, ni para el PSOE, ni para la socialdemocracia en general. No veo por qué. Jox San Gómez. Hola, don Mauricio. La idea entonces que podemos extraer es que el ser humano podía haber empezado a ser científico desde la época de Grecia clásica y helenística. No lo dice por lo de Demócrito, no tenía razón. O más bien que todas las personas que querían conocer el mundo que los rodeaba en realidad debieron haber dejado esas preguntas de lado y dedicarse a estudiar exclusivamente matemáticas, que era el único campo que daba conocimiento verdadero, cosa que no dije yo en ningún momento, pero le digo, no, mira. Yo me imagino algo distinto y mucho más razonable. Por ejemplo, había una discusión sobre el tamaño de la Tierra. Eratóstenes diseñó una forma experimental o semi-experimental de calcular la circunferencia del planeta. La puedes encontrar en cualquier libro de historia de la ciencia. Y con sus cálculos acertó en números bastante cercanos, 5.000 kilómetros por ahí de diferencia, a la verdadera circunferencia de la Tierra. Los griegos del siglo IV podrían haber dicho, mira, un magnífico sistema. No importan las opiniones, no importan los argumentos lógicos, no importa la retórica. Cualquiera puede replicar lo que hizo Eratóstenes, verificarlo y comprobar si es cierto o no. Y replicar, verificar y comprobar lo que diga otro. Determinar si es cierto o no una proposición a través de la aplicación de ese método de comprobar.
de verificar independientemente las cosas. ¿A qué otra cosa podemos aplicarle este maravilloso sistema? Y esos griegos habrían empezado a ver y decir, mira, por ejemplo, ¿por qué caen perpendicular las cosas a la Tierra? ¿Por qué no caen de ladito? Hasta ahí Newton nadie se lo planteó. Podría ser, a ver, ¿habrá alguna fuerza extraña? Uy, ¿será Zeus? No, vamos a buscar una fuerza que podamos medir física. ¿Qué velocidad tiene eso? Sí lo podemos medir la velocidad. Oye, que es que Aristóteles dice que las cosas 10 veces más pesadas caen 10 veces más rápido. Ah, mira, vamos a verificar lo que dice Aristóteles y hagamos el experimento que años después hizo Galileo con una pendiente inclinada. En vez de hacer eso, Grecia y luego Occidente en su conjunto dijeron, ay, qué curioso lo de Eratóstenes. No, sí, qué chistoso. Bueno, sigamos con nuestra filosofía. Oye, nuestra filosofía la va a adoptar ahora además la Iglesia Católica y con eso ya no vamos a poder avanzar nada en 2000 años. ¿Hay algún argumento cojonudo contra el cálculo de Eratóstenes? Colón dice que es falso por sus italianos cojones y así emprendió el viaje a las Indias. Porque filosóficamente tenía un argumento en contra del cálculo de Eratóstenes que otros decían, no es que las matemáticas parecen indicar que es cierto. O sea, si alguien en Grecia hubiera hecho eso que digo yo cuando Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra, podríamos haber tenido la ciencia en el 400 antes de la era común y no en el 1600 de la era común. Y seguimos. John Dalton leía a Demócrito, este me encantó. Sergio Alduenda. Digo, mira, buen invento, pero no. ¿Por qué es un invento? Estoy acusándolo de decir un invento. Porque no tenemos ningún libro de Demócrito. Todo lo que escribió Demócrito se perdió. Tenemos narraciones sobre lo que escribió Demócrito, como en el caso de la primera obra sobre seres en la luna. Quizás conoció la palabra átomo por la educación de la época, la educación clásica que tenían los estudiantes en las universidades. Pero por suerte Dalton usó la ciencia y no la filosofía para hacer sus cálculos. Y seguimos. Sí, elegí muchísimos ahora. Bueno, César Ocampo dice, ¿será verdad que tiene una publicidad excelente el gobierno mexicano? Dice, yo veo a la mayoría de noticieros, grupos en redes sociales, etcétera, tirarle con todas las decisiones de gobierno. Esto contrasta completamente tu hipótesis. Quiere decir que refuta mi hipótesis. Contrastar es otra cosa. Yo sí, pero en Europa nadie repite lo que dicen los medios mexicanos. La imagen que tiene Sheinbaum en Europa es excelente, feminista, progresista, comprometida con los pobres, tiene la comedia completa. En la época de Demócrito, dice, pensar en el átomo ya era un avance. ¿Por qué lo dices? VP 19-78. ¿Pensar en la subdivisión infinita de la materia no era un avance? O sea, Aristóteles era un retrasado porque Aristóteles argumentaba la continuidad infinita de la materia. Explícame. Pero había dos posibilidades y sin ningún dato, sin ninguna base, sin la más mínima experiencia o conocimiento, a base de argumentos y ocurrencias, unos se pusieron de un lado y otros de otro. ¿Con qué bases en esos momentos llamas a unos avanzados y otros atrasados? No me contestó. Bueno, sí me contestó otra cosa. Josor 99 estaba, pero verdaderamente luchando por el Elton. ¿Realmente considera que no existió ninguna provocación por parte de Ucrania? Es necesario analizar el contexto histórico y geopolítico completo de forma objetiva. Al parecer le gusta ignorar información que no le conviene. Lo cual es decir, dice que ignora información, pero no dice cuál. La clásica acusación del que no tiene argumentos, pero viene a denigrarlo a uno. Mi respuesta, ninguna provocación, absolutamente. Lo que hizo Ucrania fue deshacerse de un presidente traidor que en lugar de firmar la alianza con la Unión Europea a lo que se había comprometido en su campaña electoral, se puso del lado de Putin, decidió que no firmaba con ellos y firmaba con la Organización de Países de Oriente de Putin. Y la gente dijo, nos has traicionado, quedas relevado de tus deberes como presidente, y ese señor Yanukovych hoy vive en Moscú como príncipe, todo ello pagado por Putin. No fue una provocación de Ucrania, fue la defensa propia de un país.
Y entonces vino, es que estuviste esto del Elton, Josor 99. Al incluir a la OTAN en su constitución, permitir que Estados Unidos armara su frontera y abandonar la diplomacia de Minsk, Ucrania, un estado lastrado por una profunda corrupción estructural y liderado por un presidente cómico sin experiencia geopolítica, eso dices tú, cruzó la línea roja existencial de Rusia, provocando una respuesta militar inevitable, al convertirse en una amenaza armada de Occidente en su patio trasero. Ucrania era el patio trasero de Rusia, y Rusia tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, como Estados Unidos con México, ¿no? Estos son los hechos, no lo apruebo, pero jugaron con fuego. No, mira. Estados Unidos armó a Ucrania porque era su obligación, de acuerdo al memorándum de Budapest de 1994, mediante el cual Ucrania le entregó sus armas nucleares a Rusia a cambio de garantías para su integridad territorial, es decir, las fronteras que había en 2014. Y ese memorándum lo firmaron Estados Unidos, Rusia y Ucrania. Estados Unidos se comprometió a garantizar la integridad territorial de Ucrania y por eso no solo la armó, debería estarla armando y está traicionando ese memorándum Donald Trump. Parece olvidar que los acuerdos de Minsk, que Rusia no respetó en cuanto a las elecciones de Donetsk y Luhansk, son producto del ataque ruso en Donetsk y Luhansk en febrero de 2014 a raíz de la expulsión de Yanukovych y la ocupación de Crimea, por cierto. Putin atacó a Ucrania porque se sacudió al traidor Yanukovych y por sus afanes imperialistas. Zelensky no era presidente cuando se hizo Minsk. Su anterior trabajo no tiene relevancia alguna. Lo de la amenaza a Rusia es otro mito que tontos como tú, sin nombre ni cara ni valentía alguna, repiten, ocultando que Letonia y Estonia son dos países de la OTAN con frontera con Rusia y a la misma distancia de Moscú que Ucrania. En Estonia hay dos bases de la OTAN desde 2004 y allí Putin no lloró, no dijo, ¡ay, me está amenazando la OTAN con sus bases en Estonia! En Ucrania nunca hubo bases de la OTAN. Repiten mentiras como anónimos para defender a un miserable criminal de guerra, sabiendo que mientras teclean, él está atacando blancos civiles en Ucrania y están muriendo ciudadanos en Ucrania. Son ustedes despojos humanos. EMAC 7760 dice, si lo hace el gobierno respecto a la independencia de Europa con los nuevos sistemas de pago y con los sistemas de pago y con todas las acciones que se están llevando a cabo en Europa para desconectarse de Estados Unidos, EMAC X7760, no, otro anonimazo. Dice, si lo hace el gobierno, lo más probable es que fracase. ¿Por qué? Porque yo soy liberalote y todo lo que hace el gobierno fracasa, salvo la sanidad pública a la que yo acudo cada vez que puedo. La mejor opción es apoyar lo que sí funciona, el software desarrollado por comunidades. Ha funcionado bastante mal, debo decirte. Se debería ayudar a financiar proyectos comunitarios como LibreOffice, Jitsi, RPython, entre otros muchos, además proyectos que desarrollan la IA. En fin. Y como el sistema de pagos yo sé que es una alianza de bancos privados europeos, le digo, entiendo que no sabes cómo se está haciendo todo esto que está haciendo la Unión Europea, pero pues si las dudas te quejas. Y si lo estuviera haciendo, y si creyeras tú creías que lo estaba haciendo el gobierno, mal. Si creyeras que lo estaba haciendo solo la iniciativa privada, dirías, claro, lo está haciendo la iniciativa privada, el mercado maldito que va a joderlo todo porque no tiene control del gobierno. A ustedes lo que les gusta es llorar. Gabriela Burquet, esta me encantó. Dice, porque estos son los ataques así como... está defendiendo a Sadhguru. Pienso que a cierta edad, no dice a cuál, una persona ya es capaz de entender dónde está parada, estoy sentado, y que si quiere escuchar a un gurú y seguir sus consejos es su problema. Incluso si le compra los productos que vende, nadie los obliga. Lo que sí me parece de bajo nivel es hacer vídeos para hablar de tal o cual. Hombre, sí, que hacer vídeos para hablar de nada. Es como vivirlo como la chismosa del barrio, hablando de los demás, pero en este caso con otro nivel intelectual. Me interesa, me llama la atención cuando sí tratan de ser sutiles y son tan sutiles como una motoconformadora. Yo le digo, bueno, si eso piensas, no deberías temer a información adicional que te sirva para normar tu criterio.
pero me gusta que critiques al Sadhguru por su bajo nivel al hacer vídeos para hablar de tal o cual y decir, solo en su canal en español, bobadas como meditación guiada para la salud o echar rollo sobre la inteligencia artificial sin tener idea de qué es. Vas avanzando, Gabriela. Gracias por reconocer además que tengo un nivel intelectual superior al del Sadhguru y también moral, porque no soy ultranacionalista, fascista como él, pero es muy fácil tener un nivel intelectual superior al de él. Casi cualquiera lo tiene. Y dice TCB Puebla, ¿es cierto que las mujeres adoptaron los tacones cuando los hombres dejaron de utilizarlos hace siglos? Miren, me hacen cada pregunta que lo raro es que tengo la respuesta. No exactamente. Los tacones altos los inventaron los persas para afianzarse mejor en el estribo. ¿Sí? Tienes el estribo y tenías una forma de enganchar, con el tacón largo, la suela. Los hombres franceses adoptaron como moda estos tacones altos que le dieron a los persas a principios de los años 1600, a principios del siglo XVII. Y hacia mediados del siglo XVII las mujeres empezaron a usar los tacones porque les parecían bien guapetones. Los hombres dejaron de usarlos en Francia hasta la Revolución, en 1789, cuando resultaban difíciles para moverse con la agilidad que requería una revolución o huir de la revolución, y las mujeres siguieron utilizándolos, por lo que a partir de entonces, fines del 18, se feminizaron más o menos. Pero cuidado, botas como las vaqueras siguen siendo de tacón alto y siguen sirviendo para afianzarse en el estribo. Y es que una vez yo hice la historia del calzado para revista de revistas. Entonces a veces sé de cosas que es raro que sepa. Marcos Guzmán. Si es por Jesús G. Maestro, no sé si lo que dije fue... Pienso que él nunca dio esa solución. Sí, de lo de la democracia, dijo que la democracia no viene para nada. Y yo preguntaba qué vendría, ¿no? Él nunca dio una solución de lo porvenir, sino que señala cómo gracias al mercado, la democracia quedó subordinada al poder económico. Es decir, hasta ahora la democracia, pues lo llegó el mercado y la subordinó. No, pero el mercado estaba antes. A ver. Subordinada al poder económico, dejando al proceso democrático como un mero simulacro al cual cada vez más personas les importa una mierda el sentimiento de que el sistema actual no resuelve nada. Mira, si es el caso, no lo sé, no lo he leído, pero si es el caso, entonces es tonto y no es insulto, es descripción. El sistema actual no es perfecto, por supuesto, pero ha resuelto mucho, permitiendo, entre otras cosas, que un profe de literatura le eche mierda a la democracia mientras vive de ella. Come por ella dando clases en universidades públicas que no existirían sin la democracia. Tiene sanidad gratuita gracias a la democracia que ha elegido gobiernos socialistas y a políticos como Ernest Lluch, pese al enfrentamiento con la derecha. Pero ganó las elecciones. Puede difundir sus patrañas usando una tecnología que es fruto de la democracia. Y puede echarle mierda a la democracia sin temor a que nadie le rompa la cara como en las dictaduras, porque en una democracia eso se puede hacer y no te pasa nada. Si es el caso, el postureo es absolutamente colosal. Y ahora finalmente, miren que tenemos candidatos, pero este es nuestro premio Elton de esta semana. David Torres, JZ7ZD, dice, es contradictorio decir que Dios esperó 298,000 años antes de mandar a salvar a la humanidad. No sé por qué 298,000 años, supongo que porque es más o menos cuando aparece el ser humano, sí. Con los creyentes no creemos en todos esos miles de años que dicen los ateos. Y es cierto, los creyentes, la literalidad bíblica, no creen en estos miles de años. El ser humano tiene 300,000 años. Entonces mi respuesta es pregunta, no me ha respondido. ¿Cuántos años aceptan entonces de la presunta llegada ¿Cuántos años aceptan antes de la presunta llegada de Cristo? ¿Cuántos años de historia humana hay antes? ¿6,000? Pues de todos modos tu Dios esperó 4,000. Y hay 4,000 años de seres humanos que vivieron sin la salvación. Qué mala onda, Muchos me contestaron más o menos lo mismo. La mayoría de ellos, gente que no tiene un empleado, no ha tenido un empleado en su vida, no paga un salario, pero hay que defender a la derecha si eres pobre por si algún día eres rico, ¿no? Y dice TBC Puebla,
imperiosa la necesidad de subir los salarios. Mi duda es cómo apoyar a los medianos empresarios que no son ricos para poder pagar mejor a sus empleados sin que se vea tan impactada la salud financiera de la pyme, pequeña y mediana empresa. La subida del salario mínimo debe venir acompañada de políticas fiscales, por ejemplo, para ayudar a las empresas, no a los empresarios millonarios. No. Mira, esto es muy simple. Cuando tu pyme, pequeña y mediana empresa, hace su plan de negocio, porque toda empresa hace su plan de negocios y hace sus cálculos, cuánto voy a gastar, cuánto voy a pagar, cuánto voy a cobrar, y más o menos el fin del mes como es cacao. Al hacer ese plan de negocios, hacerlo a partir de salarios dignos, no de pagar el sueldo más bajo posible, porque claro, compro café, pero el café no lo puedo bajar de precio, luego tengo que pagar el agua y el agua no la puedo bajar de precio, tengo que pagar la electricidad que no la puedo bajar de precio, tengo que comprar azúcar, estoy poniendo un café, y esa no la puedo bajar de precio, tengo que comprar lavavajillas y la vajilla y esos no los puedo bajar de precio y tengo que contratar a 2 tipos a los que les puedo pagar lo menos posible. Que es como les enseñan que se haga para que su riqueza se construya sobre la penuria de sus trabajadores. Esto es muy simple. Si tu plan de negocios se va a los sueldos más bajos, no deberías tener empleados. Si tu negocio no da para pagar sueldos dignos, no deberías tener empleados. Si desde el principio dices, voy a poner un restaurante y tengo tanto de consumibles y tanto de gastos fijos y tanto de esto y tanto de otro, y en salarios voy a pagarle buenos salarios a las tantas personas que necesito para atender a mis clientes, y desde el principio te pones buenos salarios, va a funcionar. Yo conozco un gran hostelero aquí en Asturias. Se ha jubilado y sigue al tanto de su restaurante todos los días. Sus camareros trabajan 8 horas. Tienen sueldos magníficos. ¿Sabes cuánta gente se va de allí? Nadie. Ni cocineros, ni camareros, nadie. Si alguna vez tienen que hacer horas extras, las paga rigurosamente. La mayor parte de la hostelería española no lo hace. Y obligar a la gente a trabajar horas extras, como los empleados de Pablo Iglesias, sin pagarles las horas extras, y tiene sueldos bajísimos. Pero se puede. ¿Por qué? Yo lo sé, porque el Rubio lo hace. He estado comiendo con él y hablando del tema. Entonces, si tu modelo de negocios no permite trabajar sueldos dignos, no tengas empleados. Punto y final.